para avanzar juntos hacia un mejor futuro. Andalucía, 50 años apoyando tus metas. La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y claro, octubre ya se acercan, además estamos cumpliendo un año de lo que el país vivió y quizá eso debe traernos a un debate que sirva también para los candidatos a la presidencia, a la asamblea, de que el país tiene, como acabamos de conversar con los economistas, muchos problemas, hay salidas, pero todas estas salidas tienen cosas que en octubre del año pasado se rechazaron a rajatabla e incendiaron al país. Y antes de iniciar y saludar al doctor Vladimiro Álvarez, al doctor Hernán Pérez Luz y al doctor Sebastián Mantilla, quisiera recordarles lo que el presidente Moreno, el señor presidente Vargas, que dicho por él, el segundo presidente, y Diosdado Cabello, el ¿qué será? Presidente de qué será, pero bueno, de la asamblea era en Venezuela, pero el que realmente manda, dicen en Venezuela, los tres decían esto de lo que pasaba en octubre en el Ecuador. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Claro, se ha dicho de que allá son los terroristas, pero creo esos jóvenes también están siendo engañados, también están siendo manipulados. Es muy probable que lo que está sucediendo en Ecuador, no solamente como está comprobado haya agentes de Cuba y hay agentes venezolanos, sino que con toda seguridad hay agentes colombianos de organizaciones indigenistas que ya tienen experiencia. Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista, atentaron contra el patrimonio de las calles de Quito, causaron miedo a muchas familias, secuestraron policías y una larga lista de delitos para un solo día. Tan es así que hoy quemaron el edificio de la Contraloría para destruir las pruebas de la corrupción del gobierno anterior. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, eso va para Colombia, Dios me oiga. Y fue a Colombia, y tenía razón Diosdado Cabello, fue a Colombia. Nuevamente quiero saludar a Sebastián Mantilla, a Hernán Pérez Luz y a Vladimiro Álvarez. Sebastián, gracias por acompañarnos. Este recuerdo de octubre del 2019 nos trae a que hay también una direccionalidad para la protesta, pero sin duda alguna hay razones también para protestar. Bienvenido, Sebastián, buenos días. Buenos días, Francisco. Para mí es un enorme gusto compartir este espacio de Radio Democracia con tan distinguida audiencia. Igualmente saludar a los panelistas que nos acompañan en esta mañana. Bueno, siempre habrá protestas, siempre habrá motivos para protestar, Francisco. La situación de América Latina, del mundo y del Ecuador, a medida que pasa el tiempo, en lugar de mejorarse, se va agudizando y complejizando.
Y en el caso, por ejemplo, de las protestas de octubre que se dieron hace un año, digamos que la llama o la flama que, digamos, de alguna manera desencadenaron las protestas fue la eliminación del subsidio a los combustibles a través de un decreto ejecutivo que emitió el presidente de la República. Sobre todo al diésel, no a todos. Pero aunque ese puede ser un motivo que fue el inicial, el que de alguna manera motivó que salieran a las calles algunos actores, ve usted que desde hace meses atrás, es decir, algún tiempo atrás, ya había de alguna manera una cierta concertación, un cierto plan de parte de ciertas agrupaciones políticas. Yo diría, detrás de eso tiene una firma, y la firma es el correísmo, con una serie de actores que están vinculados, por ejemplo, y que han sido y que fueron infiltrados, por ejemplo, en el sector indígena, en el movimiento indígena, concretamente en la CONAIE, igualmente en el movimiento indígena de la Sierra Centro del país, e igualmente ahí se fueron juntando también actores también anarquistas que sabemos que están plenamente identificados en ciertas universidades de la ciudad de Quito, y otros actores que lo que buscaron no fue concretamente la derogatoria del decreto ejecutivo 883, sino de alguna manera fue caotizar el país, caotizar la ciudad de Quito para desestabilizar el régimen democrático. Ese fue el objetivo principal. Y como de alguna manera yo había mencionado hace un año atrás y evidencié incluso en ciertos artículos de opinión que yo saco en el diario El Comercio, decía que detrás ahí hay un plan articulado con actores externos e internos, y ahí juega un papel fundamental también, por ejemplo, el papel de Venezuela, de Cuba, y no solo en el caso, por ejemplo, de Ecuador, sino de las protestas que se dieron en Colombia, Ecuador, Chile e incluso Argentina. Y en el caso, por ejemplo, ya de Ecuador, ahí vemos que incluso se mencionan de la misma prefecta actual de Pichincha, e igualmente al señor Virgilio Hernández y otros actores más del correísmo, que los pudimos ubicar a través de las cámaras de televisión cuando se dieron esta especie de concentraciones en la Casa de la Cultura, cuando usted veía no solamente quién estaba en el escenario, sino también quién estaba en el graderío. Yo diría que había alguna gente vinculada y exfuncionarios del correísmo que lo que buscaban básicamente era generar desestabilización y caos. Y entonces, claro, se dio, de acuerdo a lo que de alguna manera yo pude ver, Francisco, yo de alguna manera he hecho análisis sobre temas de inestabilidad política en Ecuador y también en América Latina. Yo le podría afirmar sin temor a equivocarme, de que las protestas que se dieron un año de octubre fueron mucho más potentes, mucho más agresivas, mucho más coordinadas de las que se dieron anteriormente cuando cayó el expresidente Abdalá Bucaram, Yamin Awad o Lucio Gutiérrez. Ve usted el caso, por ejemplo, de las imágenes a los exteriores de la Contraloría. Estamos en Democracia TV, estamos viendo las imágenes, Sebastián, mientras usted iba comentándonos Democracia TV, y que podrían verlo, está recordando con imágenes todo ese panorama que el Ecuador observó, y lo que ha dicho, con una violencia inusitada, ¿no? Sí, y como usted puede apreciar también, Francisco y Radio Escuchas, la situación no solamente fue la quema de la Contraloría, fue la vandalización que hubo de ciertas zonas, por ejemplo, de la ciudad de Quito. Ve usted el centro histórico, quedó realmente fuertemente afectado. O digamos, ciertas casas que son patrimoniales, iglesias, edificios patrimoniales de la ciudad de Quito, pero hay que resaltar y también mencionar lo siguiente, Francisco. Ahora, después de que se ha cumplido un año, parece que están dándole más bien quienes hicieron y cautizaron el país hace un año, dirigentes indígenas y otro tipo de actores, están como especie de creando una imagen mítica de que fue un momento, digamos, social, de protesta social, un momento para no olvidar, y han hablado, por ejemplo, de la gesta heroica y mítica, por ejemplo, que se dio hace un año atrás, pero no nos olvidemos. Permítame, Sebastián, recordarles lo que nuevamente el señor Vargas, el declarado segundo presidente, decía justo desde la Casa de la Cultura. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes,
de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo Carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Señor doctor Hernán Pérez, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ese es el país, eso fue lo que decían en octubre y lo que nos ha recordado también Sebastián Mantilla. ¿Cómo reflexionar, qué esperar entonces si de esto quieren hacer una gesta histórica? Bienvenido nuevamente, Hernán, un gusto saludarle. Gracias por la invitación y un saludo a Sebastián y a Vladimiro y a toda la radio escucha, radio audiencia, y entiendo que ahora también hay una televisión, sí. Televisión, sí. Los felicito. Gracias. Bueno, coincido con el análisis que hace Sebastián. Realmente aquí hubo una confluencia de factores internos, obviamente, por la situación económica, y ahí hay que subrayar es el tema de este fantasma que nos viene persiguiendo el Ecuador desde hace tiempo, que es el tema de los subsidios a los combustibles. Está probado y hay evidencia ya suficiente de que este subsidio únicamente realmente aprovecha a la clase media alta de Ecuador, ahora último al narcotráfico y sobre todo al contrabando marítimo que se organiza en las costas, especialmente de Manabí, en la que se negocia nuestro combustible subsidiado a un buen precio a las embarcaciones que están en pesca. Básicamente ese es el subsidio y esa es la idea que se ha vendido de que esto es un atentado contra la economía popular. El Ecuador ha gastado desde que se inició el subsidio, que fue en la dictadura militar de los 70, aproximadamente 100.000 millones de dólares. Es impresionante. Eso es lo que nos ha costado a nosotros mantener un precio artificial del combustible y cuánto no solamente hubiésemos ahorrado la caja fiscal, sino cuánta inversión pública en educación, en justicia, en desarrollo agrícola hubiésemos podido direccionar esos recursos. Pero en fin, evidentemente ahora nos enfrentamos que este capítulo tenemos que analizarlo y recordarlo en el Ecuador como una advertencia, ¿verdad?, de manejo político que fracasó, me parece, el gobierno. Haber abordado este tema de una manera quizás demasiado abrupta, pero de una manera que no fue realmente quizás la más recomendable. Y una vez que lo abordó, el dar marcha atrás probablemente para algunos pudo haber sido la mejor fórmula, pero habría que evaluarlo al final. Si no dejó un candado para eso también, porque eso de dar marcha atrás puede ser un candado para lo que a lo mejor hay que hacer. Bueno, mire, curiosamente el diésel está subiendo de precio. Hace poco, quizás esto debió haber sido la fórmula, hace poco el Ministerio de Energía y el Gobierno Nacional pidió un decreto, sí, el 1153 me parece. El cual ya se está ajustando el subsidio al precio internacional. Sigue siendo un subsidio que tiene como referencia los costos de Petroecuador, que es un problema. Es una empresa altamente ineficiente, probablemente de las más ineficientes que tenemos en el Ecuador, pero bueno, ya por fin se están tomando como referencia el precio internacional y lentamente ha ido acomodándose el precio y hemos ido ahorrando un poco ese subsidio. No es lo suficiente, no es lo deseable, pero por ahí van las soluciones. Con respecto al tema de la violencia, sí, efectivamente, este fue un claro ejemplo, una clara manifestación de el uso de la violencia como medio para poder desestabilizar a los gobiernos e desinstitucionalizar al Ecuador. Lamentablemente, estos señores quieren ahora, como dice Sebastián, transformar a esto en una gesta heroica y mítica. Debemos recordar al Ecuador que esto no fue ni de lejos fue una gesta heroica, esto fue someter a la ciudad de Quito al vandalismo, a la destrucción y sobre todo recordar
la pobre imagen, el pobre desempeño que tuvo el alcalde de la ciudad de Quito en momentos más difíciles que tuvo la ciudad. Brilló por su ausencia, era una... Parece que estaba de acuerdo con eso, doctor Pérez. A la larga parecería que así fue, porque no vimos ahí un rol importantísimo que tenía que jugar el primer funcionario municipal. Estaban destruyendo la ciudad de Quito, el centro histórico fue destruido, pero con deseo de destrucción per se. El incendio de la Contraloría evidentemente fue un acto de vandalismo. No sé en qué estaba pensando el alcalde, estaba simplemente jugando a ver quién ganaba la partida para poderse alinear con el ganador. Lamentablemente ese tipo de oportunismo en el Ecuador no debe ser aceptado. Al saludar al señor doctor Vladimiro Álvarez, antes de eso yo quisiera que escuchemos lo que decía desde Caracas el señor Maduro, ¿no? Que no quiere, no afloja el poder allá en Venezuela. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Doctor Álvarez, un gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Bueno, el Foro de Sao Paulo no gana elecciones, quiere quedarse en el poder cuando de alguna manera llegan. Y cuando pasa lo que nos ha pasado en el Ecuador, que se abre una puerta para recuperar la democracia, también van con el plan de desestabilización. Su experiencia como ministro, como catedrático, como profesor universitario, ¿cómo enfrentamos desde la democracia a gente que no quiere la democracia, que quiere tomar el poder para no irse y hacer lo que les venga en gana? Doctor Álvarez, un gusto saludarle. Buenos días, gracias Francisco, un especial saludo a mis colegas de este diálogo importante porque estamos compartiendo una serie de reflexiones respecto a la barbaridad que ocurrió en octubre del año anterior acá en nuestro país. Independientemente de las relaciones con gobiernos dictatoriales de otros países, independientemente de que haya existido una orientación respecto a las decisiones tomadas en el Foro de Sao Paulo, independientemente de la ideología del socialismo del siglo XXI que supuestamente estaba orientando las acciones tomadas en octubre del año anterior, así como acciones previas y decisiones del gobierno de Rafael Correa. Yo creo que es importante enfatizar que en un régimen democrático existe obviamente el derecho a manifestar las discrepancias. Existe, yo diría, hasta la obligación de manifestar las discrepancias que hayan con diversos sectores políticos y con mayor razón con las decisiones del gobierno nacional. Pero eso no debe llevar a quienes vivimos en democracia a manifestaciones como las que ocurrieron en octubre del año anterior, que eran manifestaciones de vandalismo, de salvajismo, diría yo, y obviamente con una violencia inusitada que no se puede permitir en el Ecuador. Y en todo caso con el cometimiento de una serie de delitos que hubo por parte de los manifestantes en la destrucción de elementos importantes en la ciudad de Quito, con la destrucción de elementos de prueba importantes, además de la infraestructura y archivos de la Contraloría General del Estado. Esos actos de violencia son imperdonables en un régimen que se dice democrático. Y es lamentable
que a pesar de haber transcurrido un año, no tengamos personas que hayan sido sancionadas como debe ser por los delitos cometidos y que están en evidencia en muchos de los videos. Doctor Álvarez, no solo que no hay, a los que los tomaron dentro de la Contraloría los han liberado. Y a eso tiene usted una actitud de la Defensoría del Pueblo, digamos más bien una condena a la policía y una especie de intento de juicio político a la ministra de Gobierno. No estamos diciendo aquí que hay que legalizar el uso de la fuerza, pero y usted ha estado de cerca en eso, de alguna manera el Estado ha de hacer respetar este pacto social de respeto mutuo, doctor Álvarez. Es responsabilidad absoluta del Estado y de los gobernantes en un momento determinado, mientras ejercen su función como gobernantes, el salir del criterio de aplicación de lo que fue la ley de la selva y recordar que en un régimen de derecho no se aplica la ley del más fuerte, del más violento, del más sabido, de ninguna manera. Hay que sancionar a quienes actúan fuera de la normatividad y del marco jurídico constitucional de la democracia que decimos nos rige en el Ecuador. ¿Usted cree, señor doctor Álvarez, que esto se puede reproducir si es que se permite olvidar? Y ahí vamos un poco a replicar esto de prohibido olvidar, que nos asentaban tanto, sí, en realidad que no debemos olvidar. ¿Cree que se pueden repetir en este octubre y en los siguientes octubres si no ganan las elecciones, como creo que no van a ganar, doctor Álvarez? Efectivamente, ya hay anuncios, amenazas de algunos dirigentes de determinados sectores de extrema izquierda y sectores indígenas y todo, que han declarado que van a concentrar manifestaciones de recordatorio del mes de octubre del año pasado. Y hasta han puesto las fechas, entiendo que entre el 9 y el 11 del presente mes. Han declarado que van a hacer manifestaciones y están llamando ya a las concentraciones y probablemente está rodando algo de dinero para poder lograr que haya la transportación, los buses y todo, porque no es que transportan gratuitamente tampoco. Y es contra eso, contra lo que deben las autoridades interponer de por medio la ley para evitar que vuelvan a producirse estos actos de barbaridad, de vandalismo, de violencia y de comisión colectiva delincuencial. Eso no es permitido en un régimen democrático. Eso es una vergüenza para el régimen democrático ecuatoriano. Sebastián, dicho esto, claro, uno comienza a pensar en los mariateguistas, en esos informes en donde ven ya la posibilidad incluso de que estén funcionando grupos preparados, formados. Los videos nos demostraban cómo estaban formados para el ataque. Y que entonces pueden echar mano de una lucha armada, como se hablaba a inicios del siglo pasado, para tomar el poder y no dejarlo como en Cuba, 60 años, ¿no es cierto? ¿Cómo los demócratas, Sebastián, trabajan frente a alguien que tiene candidatos en democracia, pero que quieren llegar para sacar a patadas a los demócratas, Sebastián? Complicado, Francisco. Yo creo que con democracia, o cuando uno es convencido completamente en lo que significa la democracia y sus principios fundamentales, como es la libertad, la igualdad y la confraternidad, es muy importante también en ese sentido, no sé hasta qué punto ser, digamos, tolerante con los intolerantes, pero creo que hay que abrigar y hay que más bien bregar para que producto del tiempo las mismas instituciones del Estado, la misma justicia se vaya consolidando y se vayan de alguna manera hasta cierto punto zanjando esas diferencias y esos problemas que se pueden dar en democracia. Creo que se debería acudir básicamente en lugar de
de pensar en una reacción más bien violenta, utilizando las mismas como herramientas que tienen estos grupos anarquistas o incluso revolucionarios o terroristas, más bien utilizar la mano, digamos, la ley y la misma institucionalidad para hacer frente a estos sectores. Lo que preocupa, Francisco, es que si usted ve, yo estaba igualmente analizando y recopilando información de los últimos días que un poco han hablado sobre el tema de octubre, vea que en el caso de octubre pasado se registraron cerca, por ejemplo, de 269, digamos, delitos relacionados con daño al bien ajeno, 203 delitos relacionados con la paralización de los servicios públicos, 112 delitos vinculados con ataques a edificios y digamos, residencias, 44 delitos catalogados como sabotaje, 35 o 38 delitos catalogados como secuestro. Ahí podríamos catalogar se incorporan, por ejemplo, las horas que estuvieron, por ejemplo, retenidos militares y policías en la Casa de la Cultura. La agresión a Freddy Paredes, le partieron la cabeza. Intentaron saludarle y dijo el que le detuvieron, yo la verdad que se me fue la mano y no está preso. Está ahí las propias declaraciones de la aceptación de lo que pasó. Y vea usted, Francisco, que después de pasado un año, estos 801 delitos que han sido, digamos, registrados y han sido igualmente catalogados a través, digamos, de informes de prensa, prácticamente casi nadie de ellos están tras las rejas. Entonces vivimos en un sistema también igualmente de plena impunidad, no solamente contra, digamos, la corrupción, sino contra los violentos, los saqueadores, los secuestradores, los terroristas. Y vea usted que es muy preocupante, por ejemplo, en el caso de lo que ya se dio hace un año, de que son grupos que ya se han organizado, que ya han trabajado, que ya han salido a las calles. Y es a partir de esas mismas protestas como se van como consolidando esos grupos y a partir de esas experiencias van aprendiendo incluso cómo, digamos, generar situaciones de convulsión, de caos y demás. Simplemente para mencionar, por ejemplo, en redes sociales hace un año circulaba, por ejemplo, un manual de terrorismo callejero que lo catalogaban como Black Bloc. Y ahí, por ejemplo, incluso en la página 42 de este Black Bloc se describen métodos para que la población, por ejemplo, enfrente a la fuerza pública, haga ataques con botellas, con cócteles Molotov, bloqueo de calles. Incluso ahí es donde de alguna manera, por ejemplo, ve usted, se explica la utilización hace un año de cohetes con tubos que utilizaban ahí a través de ciertos explosivos para lanzar a la fuerza pública. Y una serie, digamos, de estrategias que fueron implementadas hace un año. Entonces, no nos olvidemos que se dieron cierre de vías, hubieron innumerables pérdidas económicas, saquearon empresas, golpearon, por ejemplo, a miembros de empresas. Acordemos lo que pasó en la provincia de Cotopaxi con las floricultoras y también con ciertas empresas de leche. Con sus propios compañeros indígenas, como suelen decir ellos, compañeros indígenas a los que iban a entregar la leche, les regaron la leche, les pegaron. Exactamente, justamente, Francisco, eso no es protesta. Yo entiendo que un derecho ciudadano es el derecho de protestar frente a situaciones o medidas económicas que puede aplicar un gobierno. Ahí salían las imágenes de unas tanquetas militares. 3 tanquetas militares fueron quemadas. Cerca de 45 unidades de la policía fueron quemadas también y todavía muchas de esas no están todavía recuperadas. Y entonces uno se pregunta, después de todo ese vandalismo, de todo ese destrozo, de esa gran gesta mítica que habla el señor Vargas y el señor Issa, de esa gesta heroica y mítica, ¿quién de estos señores está preso? O sea, no puede ser que un Estado democrático, un Estado institucional, un Estado donde supuestamente existe el imperio y funciona el imperio de la ley, exista una plena impunidad. Mencionaba usted hacia un inicio, mencionaba el tema del mariateguismo. El señor Issa, conjuntamente con otros 2 señores, Andrés Madrid y Andrés Tapia, acaban de publicar un libro, incluso de hacerlo público en la ciudad de Washington o Nueva York, en los Estados Unidos, donde de alguna manera destacan todo lo que se hizo hace un año pasado, ¿no? Y toda la gesta revolucionaria y demás. Creo que es lamentable que se quiera manipular, digamos, a la población, manipular al sector indígena
con fines realmente políticos o con fines realmente nefastos lo que buscan es la desestabilización y el caos del país. Doctor Pérez, planteado así el tema, uno dice, Vargas dice que él le ha ordenado que cierren los pozos petroleros, Vargas pide que le quiten el respaldo al presidente de la República, luego nos hablan del tractorcito el señor Issa dice que hay que sí, que a los compañeros que van a seguir trabajando les van a pasar factura y les regaron la leche, les dieron palo a los que iban a trabajar en las florícolas. Y no tenemos a nadie preso, incendiaron, les agarraron dentro de la Contraloría y les liberaron. ¿Cómo hacemos un Estado de Derecho cuando tenemos ahora mismo un Consejo Nacional Electoral que se pasa por el forro los reglamentos y dice que está por encima el derecho de participación y no el cumplimiento de ese derecho para ejercer el otro, doctor Pérez? Bueno, a eso quería yo añadir, porque hay que llevar, podríamos llevar la discusión y el diálogo un escalón más. No solamente que no están presos, no están sentenciados, no están juzgados, de alguna manera hay una impunidad colectiva en este caso. Es que hay algo más grave, que es lo que usted acaba de decir. Estas personas no solamente que debieron ser sancionadas de acuerdo con la ley, sino que no debieron ser aceptadas. Ya esto es un tema más complejo, pero más importante, a seguir participando en procesos democráticos como son los procesos electorales. Básicamente ese es un punto. Las democracias tienden a morir por el error, la debilidad de quienes deben ser sus guardianes. El problema de la democracia es que lleva implícita en su propio seno, digamos así, su autodestrucción. Porque obviamente un sistema que se funda en la libertad de las personas, la libertad de pensamiento, la libertad de actuar, la libertad de movilidad, la libertad de expresión, fácilmente puede caer en el abuso y puede caer en una pendiente de anarquía. De hecho, esa era una de las críticas que desde los griegos se hacía al sistema democrático. Acuérdense que una de las sistemas degenerativos de la democracia era la demagogia y con ello la anarquía. Pero para eso están los elementos y las instituciones que deben preservar a la democracia. Una de ellas es el filtro que debe haber a nivel electoral. No pueden... Pero esas parece están tomadas por los mismos. Es el mismo caso que se presentó con el tema del neonazismo en Europa. Los partidos nazis y los partidos fascistas están prohibidos, o la ideología, de participar en los procesos democráticos. Claro que puede uno ver ahí, habrá quienes piensan que eso no es democrático. Bueno, yo creo que sí. El mismo caso tenemos con respecto, veamos el tema y la discusión que se hace, muy interesante que hay con respecto al discurso de odio. Se habla de que no se puede permitir un discurso de odio invocando el derecho de la libertad de expresión porque conlleva un daño mayor, digamos, que es el daño a la sociedad y la creación. Otros piensan que no, que el discurso de odio debe ser permitido y dejar que la población, las sociedades lo rechacen. Bueno, en el Ecuador tenemos que enfrentar este dilema. Si las instituciones democráticas, especialmente las instituciones que están destinadas a preservar al sistema democrático, llámese usted el sistema judicial, llámese usted el sistema electoral, van a permitir que personas y que agrupaciones y que ideologías que están evidentemente en contravía a los principios democráticos, vamos a permitir y inclusive a financiar, porque hoy en día sí, claro, se financia las actividades electorales y se financia la actividad de los movimientos políticos, vamos a financiar para que ellos puedan llevar a cabo estos objetivos. Ahí creo que hay una gran pregunta que debemos hacernos en el Ecuador con respecto a esta posición de defensa a ultranza de los derechos versus los efectos que puede llevar esta defensa. Doctor Álvarez, claro, si las instituciones siguen tomadas
más allá de estas aperturas, de este avance que sí hay que reconocer ha habido a través de esta especie de gobierno de transición entre una dictadura total, siendo del mismo grupo y estando ahí mismo los que estaban con Correa los 12 años, han estado en este gobierno. ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Cómo plantear que no se reivindiquen estas confrontaciones y buscar que la democracia sea algo que construyamos juntos y que respetemos las reglas si es que la institucionalidad no las respeta? No hay presos, hay candidatos que valoran la agresividad y la confrontación. Casi avala, doctor Álvarez. Bueno, es en definitiva, más allá de las decisiones que obligatoriamente deberían tomar las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el sistema judicial integral, etcétera. Más allá de eso, hay que recordar que es en la ciudadanía donde está la principal responsabilidad de elegir a quienes de alguna manera garanticen, no de boca para afuera, sino con su actitud, con sus mensajes permanentes, con su experiencia anterior, garanticen la vigencia, el respeto a la democracia, al sistema judicial, a la independencia de las funciones del Estado, y que de alguna manera se presione al sistema judicial para que cumpla con su misión. No en determinado sentido o en otro, que cumpla a cabalidad su misión, sin someterse a presiones, sin someterse a amenazas, sin someterse a ideologías políticas y, en definitiva, con valentía para sacar adelante cada decisión judicial que ponga en su lugar a quienes de manera violenta alteran el sistema democrático y las normas jurídicas, la libertad, la estabilidad de nuestro país. Pero para eso necesitamos jueces probos y que estén dispuestos a confrontar, que no deban el cargo a alguien y que no estén ahí porque no han podido tener otro trabajo, sino que encontraron que les facilitaron. Y entonces tenemos también pendiente, se ha iniciado algo, usted ha participado en esta especie de reconstrucción de la justicia. ¿Seguimos avanzando o hemos frenado, doctor Álvarez? Bueno, yo creo que hay que avanzar en primer lugar en la toma de conciencia ciudadana de que la responsabilidad de elegir no está solamente en mirar las caras o la belleza de un candidato o de lo que diga, sino en la conciencia de que va a hacer lo correcto de acuerdo con la ley y el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Para mí eso es lo fundamental. Si la ciudadanía no elige a conciencia y con responsabilidad, los que vengan luego podrán hacer lo que sea y se repetirá el octubre del 2019 las veces que a los alternos, a los distintos al sistema democrático, a los violentos les interesa. Planteado así, yo les voy a pedir a los tres que nos den entonces un mensaje de la búsqueda de democracia, ¿no? Recordando lo que dice Sebastián, más de 800 delitos no han sido ni judicializados, peor aún con alguna sentencia de alguno, están ahí pendientes. Pero la democracia no es pues esta dirección en donde uno llega, se estaciona, se baja y ya llegué a la democracia, ¿no? Esto es un tema vivo de construcción, pero que nos toca también construir con los que no quieren la democracia, pero sí quieren el poder para implementar de alguna manera su visión a como de lugar. ¿Qué hacemos entonces y cómo trabajamos este tema con los candidatos y este ejercicio que Vladimiro nos ha dicho que hay que hacer de ciudadanía? Sebastián. Bueno, es muy arduo lo que está pendiente todavía, Francisco. Creo que igual, de alguna manera, lo que sucede en el país manifiesta lo que
no sé si históricamente se ha venido dando y se va a veces como acumulando o no, pero creo que todavía tenemos que sembrar mucho más, pero a través de principios y de elementos claves que van configurando lo que vendría a ser un sistema democrático. Nos falta todavía mucho más para fortalecer la institucionalidad, nos falta mucho más también para fortalecer y garantizar los derechos de todos, porque aquí no es solamente un derecho a igualdad o un derecho a acceder, por ejemplo, a servicios, sino es un derecho a respetar las libertades de todos. Y creo que en ese sentido todavía necesitamos trabajar mucho más a nivel de, no sé si de ciudadanizar mucho más los principios o los pilares fundamentales de la democracia. Creo que, por ejemplo, los 10 años de correísmo fueron nefastos para el país y creo que todavía no nos recuperamos de esa situación que fue lamentable. Y le digo lamentable porque no solamente fue de devastación económica, en los temas, por ejemplo, de carácter social, todo fue simplemente una especie de marketing. Vea usted todo lo que se ha dicho sobre el tema de las escuelas y carreteras. Muchas carreteras simplemente fueron ampliadas o dados un pequeño, digamos, arreglo. Pero creo que igual uno de los aspectos que fue también aún peor de esa década realmente lamentable fue que creció mucho más los problemas de corrupción y le tocamos, digamos, los problemas de falta de ética e incluso de moral, llegó a extenderse incluso hasta las nuevas generaciones. Creo que tenemos que construir democracia, pero también desde cero, comenzando desde las mismas escuelas, comenzando con los mismos jóvenes, sobre la importancia que tienen los derechos, los valores, los principios, la ética. Solo así creo yo que podemos ir construyendo una sociedad del futuro. Ojalá que los mismos candidatos, algunos de los candidatos, sean un poco conscientes de los problemas que tiene el país y que a este tema, por ejemplo, le den la debida importancia, así como, claro, los graves problemas que tenemos en términos económicos, en temas sociales todavía, en temas de cuidado del medio ambiente y muchos otros. Los desafíos son muy grandes y creo que en ese sentido, claro, no solamente es una especie de pedido también que se podría hacer a los políticos, sino también una exigencia de que la misma ciudadanía y la misma sociedad civil que existe en el país exija también de estos políticos el cumplimiento de su deber. Creo que eso es clave y creo que eso, claro, no solo puede hacer de la noche a la mañana, sino es un proceso largo y que va a tomar muchos años. Señor doctor Pérez, el gobierno anterior, y hay que reconocerlo, tuvo éxito en la publicidad, en vendernos unas ideas. En septiembre recordábamos a la Megan que cumpliría ya 10 años de un golpe que se inventaron, que metieron presos, hubo muertos. Ahora estamos tratando un tema de octubre en donde han tenido un rol principal. Entonces, claro, esta respuesta ciudadana que nos dice Vladimiro Álvarez con su experiencia, la suya que nos recuerda permanentemente lo que nos pasa a través de su columna en El Universo y estas reflexiones que generosamente hacen ustedes a través de los medios. ¿Cómo pelear en estas condiciones? Si el Estado les financia, como usted nos ha recordado, para que nos den palo. Bueno, una de las fórmulas, yo creo que debe haber un consenso en la élite política ecuatoriana, en la élite general del país, solamente de políticos, sino de inclusive de las fuerzas laborales, de todos, intelectuales, etcétera, de ponernos de acuerdo. Yo creo que debemos iniciar un proceso de reformas institucionales y legales para trazar una raya bastante clara y definida con respecto al grado de tolerancia que vamos a tener en el Ecuador con respecto al ejercicio de derechos. Yo creo que nadie como yo creo que todo el mundo está de acuerdo en la necesidad, cómo no lo vamos a estar de acuerdo luego de estos 10 años de dictadura, en la necesidad y de la conveniencia de proteger el ejercicio de derechos. Eso está bien. Sin embargo, esos ejercicios de derechos están sujetos a ciertas reglas, a ciertas normas, y esas normas deben respetarse simplemente. Y quien las violenta deben ser sancionados. Eso es tan sencillo como eso, pero tan difícil, en verdad, porque se intercruzan inmediatamente intereses de un lado o del otro. Pero es un proceso difícil de hacerlo y un proceso difícil de llevar a cabo.
pero yo tengo confianza que no solamente en las urnas hay que vencer a estos señores, sino que también hay que vencerlos en las cortes, hay que vencerlos con la ley en la mano, sin arbitrariedad, pero con mucha firmeza. Pero ¿encuentran aliados, señor doctor, como en el tema de la inscripción de candidatos? Uno dice, ahí hay un voto social cristiano y hay un acuerdo, y entonces uno dice, oigan, ¿y estas alianzas raras? Bueno, hay que denunciarlas y hay que llevar estas decisiones a los tribunales y hay que ejercer toda la presión posible que la propia ley permite para que esta actitud pusilánime con respecto al cumplimiento de la ley sea simplemente, pues, no pueda ser tolerada en el Ecuador. Ese es el punto. Yo entiendo lo que usted me está diciendo y básicamente le reitero, las democracias en el mundo cuando mueren por culpa de aquellas personas e instituciones llamadas a preservarlas, porque son o por error, o por interés, o por estupidez, o por ingenuidad, terminan básicamente hundiendo a todas las sociedades. Señor doctor Álvarez, ¿cómo hacemos para tener partidos políticos que realmente nos representen, que rescaten lo que ustedes han reflexionado, que hagan carrera, que no sea el quehacer político casi un cartel de delincuentes y de delincuencia organizada? ¿Cómo rescatamos el pensamiento y una política de ideas, doctor Álvarez? Bueno, Francisco, como han manifestado Sebastián y Hernán en este interesante diálogo, yo creo que lo fundamental es empezar, perdonen la redundancia, por el comienzo. Desde el hogar, desde las escuelas, colegios y universidades, tiene que inculcarse en las nuevas generaciones la importancia del sistema democrático, del respeto al marco jurídico que rige en el país, a los derechos propios y a los derechos ajenos, a las obligaciones y responsabilidades concomitantes desde la escuela, desde el hogar, la escuela, el colegio y las universidades, de tal manera que tengamos una ciudadanía formada en valores, en principios. Y perdónenme la insistencia, yo en esto soy obsesivo, es imprescindible impulsar de alguna manera, motivar que logremos en el Ecuador llegar a una concertación nacional de instituciones, de grupos sociales de todos los niveles, de grupos empresariales, de grupos académicos, en definitiva, una integración de representación de diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, que logremos definir cuál es la sociedad que tenemos y cuál es la sociedad que queremos. Y en base a eso, en esa concertación nacional, definir cuáles son los pasos a seguir por parte del actual gobierno, del próximo gobierno, de los futuros gobiernos, para no pensar en el corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Solamente así, con una gran concertación nacional, como lo han logrado países desarrollados social, política y democráticamente y económicamente en el mundo entero, solamente así lograremos estabilidad en nuestro país y evitar que se repitan actos vandálicos, violentos, imperdonables como los ocurridos en octubre del año pasado. Yo quiero agradecer al señor doctor Vladimiro Álvarez, al señor doctor Hernán Pérez Luz y al doctor Sebastián Mantilla, que han analizado con nosotros los hechos de octubre, el futuro también y los retos que tenemos. Y para que no olvidemos, esto es lo que hemos escuchado y hemos recordado de octubre. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir,
dañar son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Claro se ha dicho de que allá son los terroristas, pero creo esos jóvenes también están siendo engañados, también están siendo manipulados. Es muy probable que lo que está sucediendo en Ecuador, no solamente como está comprobado haya agentes de Cuba y haya agentes venezolanos, sino que con toda seguridad hay agentes colombianos de organizaciones indigenistas que ya tienen experiencia. Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos, causaron zozobra, violencia nunca antes vista, atentaron contra el patrimonio de las calles de Quito, causaron miedo a muchas familias, secuestraron policías y una larga lista de delitos para un solo día. Tan es así que hoy quemaron el edificio de la Contraloría para destruir las pruebas de la corrupción del gobierno anterior. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Ecuador, bueno, eso va para Colombia, Dios me oiga. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Todas las llaves del petróleo, carajo. No cumplan esas órdenes de ese señor traidor, mentiroso, ladrón, que se han unido entre ladrones con Jaime Nebot, con Lazo, carajo. Únanse al pueblo, señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Quítanle apoyo a ese patojo de mierda. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de Super Bigote. No puedo decir más. Super bigote o tonto de capirote, dirían algunos ciudadanos, y reflexionaríamos. Este es un recuerdo de octubre, algo que, como nuestros invitados han dicho, no se puede volver a repetir. Pero no hay que perder de vista que hay algunos que van a quererlo repetir y que la sociedad tiene que responder, que la ciudadanía tiene que asumir también su propio rol. Este ha sido el aporte de hoy. Nos estaremos encontrando el día de mañana y, como siempre nos recuerda Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias.